No soy monedita de oro, como dice la canción. Yo ni me acordaba. Esto es como un fuego sagrado. Para los amargados de Twitter. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este podcast Chavistamente. El día de hoy nos encontramos en una locación diferente. Nuestra intención es que en cada uno de los capítulos puedan ver un poco más de este espacio maravilloso que es el Cuartel de la Montaña. Y el día de hoy, además, estaremos compartiendo desde acá con un invitado muy especial. Parte de la casa, parte de la familia de la Fundación Hugo Chávez. Se trata de Alejandro López, historiador y asesor de la Fundación desde hace un montón de años, ¿no, Ale? No tanto, Ana. Un poquito nada más. ¿Cuántos? Gracias por la invitación, por cierto. ¿Cuántos años tienes en la Fundación? Van para 11 años este año. Sí, la Fundación se creó en el año 2013 y participé con un grupo de compañeros bastante diversos en unas jornadas de reflexión que organizó la señora Rosa Virginia aquí en las instalaciones del cuartel, sobre todo con la intención de ver qué se iba a hacer en el espacio. Un espacio que tiene, como vemos, muchísimo valor histórico, valor patrimonial y bueno, tiene una sensibilidad especial porque está el comandante acá. Eso fue en noviembre, si mal no recuerdo, del año 2013. Un espacio hermoso y además a propósito de que estamos ahorita justamente en abril de revoluciones, la invitación es a que vengan al Cuartel de la Montaña porque tenemos una sala hermosísima, la sala Revolución de Abril. Tú la viste, ¿verdad, Ale? La he visto como 2 veces. Desde que la estábamos creando. Alejandro participa en todos esos procesos de formación y de investigación. Y en esa sala en particular van a encontrar contenidos, una sala muy interactiva, de mucho intercambio con el material que existe ahí. Y como siempre, en todos los trabajos que hace la Fundación, incluidos los editoriales y también los museográficos, tenemos fuentes hemerográficas, fuentes documentales y fuentes testimoniales, que es como el gran marco de hacer las cosas de acá. Y en la sala 13 de abril van a encontrar eso, además con una línea de tiempo preciosísima y unos videos conceptuales de cada uno de los días 11, 12, 13 y 14 de abril. Así que ya saben, no pierdan la oportunidad de venir porque además durante todo el mes de abril estamos transmitiendo dentro de la sala La Revolución no será transmitida y Claves de una masacre. Y algunos, ajá. Eso lo estamos transmitiendo a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde dentro de la sala 13 de abril. Así que por favor, ayúdame a invitar, trae a esos historiadores, Alejandro. Historiadoras también, Ana. También, ok, tráelas y tráelos. A todos, por favor. Mira, hay un punto importante. Bueno, ese comienzo de las actividades acá en el cuartel 4F, como espacio conmemorativo, como espacio patrimonial, lo importante de las salas y qué contar en esas salas que están alrededor de la flor de los 4 elementos. Cómo aprovechamos el espacio para narrar algunos episodios de la vida del comandante, del proyecto del comandante. Y ha sido, bueno, un reto grande, porque este es un espacio de principios del siglo XX, es un espacio que es patrimonio histórico de la nación, es un espacio que tiene además de sede de un batallón de la Guardia de Honor y tiene todos los elementos de un espacio militar, la seguridad, además, bueno, un espacio visitable, un espacio que tiene muchísimo tránsito y que es un momento ideal para contar la historia del comandante, que esa es parte también del objetivo de la Fundación y parte también del objetivo que tiene este libro, Hombre, Soldado y Luchador Venezolano. Ese libro viene sobre todo de investigaciones que están hechas con la intención de encontrar en la vida del comandante referentes, símbolos, momentos que podamos nosotros traer al presente para recordarlo desde acá. En su siembra, en su cumpleaños, en esos momentos particulares, año a año hemos estado realizando investigaciones que ven, como tú decías, bueno, hay fuentes, los testimonios, las personas que lo acompañaron, pero también los documentos que se generaron, las fotografías que este libro tiene. Quizás uno de los aportes más bonitos son la compilación iconográfica de muchísimas imágenes inéditas que nos ayudan también a situar al comandante en otros contextos. Tú sabes que cuando estábamos en el proceso de revisión del libro, bueno, este libro es un muchacho que salió de la Fundación después de 10 años haciendo actividades conmemorativas año tras año y iniciamos, recuerdo que fue en la segunda siembra, que conceptualizamos ya la siembra con la infancia del comandante y a raíz de eso Rosa Virginia empezó, bueno, entonces continuemos la vida, ¿qué pasó después? Y
para cada una de estas conmemoraciones eras tú, Ale, quien era el responsable de hacer esos documentos. Y cómo a raíz de eso terminó surgiendo la periodización que ahora está establecida, que es no solamente en el libro, sino como bien comentabas en las salas, se establecen ciertos hitos que marcan y dividen esta primera vida del comandante Hugo Chávez en diferentes etapas. ¿Desde dónde intentaste tú marcar esa diferencia entre una etapa y otra? ¿O qué fue lo que te definió, te dijo, sí, hasta aquí llega esta etapa y aquí inicia la otra? Bueno, en principio el gran reto es investigar fenómenos más actuales, ¿no? Más recientes. En las escuelas de historia tradicionales los hechos históricos y nos forman con la idea de que hay que esperar mucho tiempo para observar de una forma objetiva un fenómeno, ¿no? En cuanto al comandante, una de las fuentes principales es su propio testimonio y los testimonios que se van recogiendo además en entrevistas, los testimonios de las personas que estuvieron con él en la lucha y quizás una fuente importantísima es la entrevista que le hace Ignacio Ramonet, Mi primera vida. Esa misma periodo que él dice que es la primera vida, ya eso nos da un marco para establecer un periodo, ¿no? El libro está referido precisamente a esos años, 1954 al 98. Los criterios para hacer esa división tienen que ver mucho con las distintas etapas de su vida, su niñez, las raíces en Sabaneta, los valores. Son 7 etapas. Son 7 etapas que van poco a poco dándole un recorrido al lector, a la lectora, no, por la vida de Chávez, pero también por algunos elementos del contexto de Venezuela, del contexto del continente, y sobre todo es una excusa para escucharlo y leerlo, o mejor dicho, escuchándolo a la vez que lo leemos, ¿no? También es una excusa para finalmente contribuir a establecer una línea cronológica, que es otro trabajo que también tiene la Fundación en la página web, y es un trabajo en construcción. Por eso, un fenómeno tan reciente, con muchísimas fuentes por explorar, por muchos documentos, muchas personas a quien entrevistar. Bueno, quizás lo que más entusiasma de esta investigación es que no es una investigación cerrada, sino hay la posibilidad de ahondar mucho más. Esto apenas es un abreboca, y como tú dices, es un trabajo que se hizo con una intención para nosotros reunir una visión de un periodo de la vida del comandante, pero también encontrar algunos elementos para recordarlo en distintas actividades, en las actividades en el espacio del Arañero, en las actividades de los foros, los conversatorios, los anecdotarios, que ha sido un formato que se ha implementado acá en la Fundación, pero también es la excusa para reunir testimonios que nos puedan tener lo suficiente, como la compilación lo suficientemente robusta de testimonios y fuentes para crear el centro de documentación. Que en este primer momento, o sea, en este libro, no son tantos los testimonios de otros que se van a encontrar, porque la estructura desde un principio siempre fue desde el contexto histórico, viendo qué estaba pasando en el mundo en ese momento, qué estaba pasando ya específicamente en Venezuela y qué pasaba en la vida del comandante Chávez. Esas son como las 3 líneas que vamos a encontrar en el transcurso del libro a medida que vayamos leyendo. Pero específicamente, por ejemplo, en el capítulo Victoria Popular, que es la época que conmemoramos este año, que se cumplen 30 años de la salida del comandante Chávez de la cárcel de Yare, y que inicia entonces la gira de los 100 días, inicia la territorialización del MBR 200. Y en este libro nosotros vamos a encontrar, sí, muchísima información al respecto sobre lo que estaba pasando en el país, lo que pasó con el comandante, pero yo te aseguro que después de todo lo que nosotros venimos trabajando desde la Fundación este año, desde incluso esto mismo, los podcasts que nos han dado insumo. Muchísimo. En el capítulo pasado hablamos con los compañeros de celda del comandante en Yare, y ya ahí nosotros tenemos un montón de información para continuar nutriendo cada vez más cada uno de estos capítulos que vamos a encontrar en este libro, pero es una excelente herramienta como punto de partida para conocer cómo fue la vida del comandante Chávez en esos momentos. Y Alejandro comentaba las fotografías, y en efecto hay un montón de fotografías. Alejandro nos decía en el proceso de investigación, ¿hasta cuándo? ¿Qué más van a revisar? Dejen de revisar.
porque cada vez que lo veíamos, entonces encontrábamos otra foto y Rosa Virginia salía y que encontré esta foto. Y Lo nosotros, difícil que es también ubicar las fotos, ¿no? El año de la foto, el lugar, eso también ha sido un reto de esta investigación. por eso van a encontrar muchas fotos que dicen entre el año tal y el año tal, porque no se tiene con certeza información precisa. Pero a diferencia de en el capítulo Victoria Popular, próximamente cuando saquemos la reedición de ese capítulo, porque ahorita estamos teniendo una cantidad de material que nos está llegando, que dice hay fotografías con fechas, lugares exactos de lo que pasó en ese momento. A diferencia de, digamos, los años 70, que es más difícil ubicar, bueno, qué estaba pasando, quién estaba ahí, dónde estaban. A ver, por aquí tenemos unas foticos, mira. Esto fue maravilloso, poder ver estas fotografías del comandante Chávez que sí están en serie, que son las que se iban haciendo en la academia. Eso sí fue una de las hermosas cosas que pudimos recopilar en el libro. Entonces sí, tiene muchísimas fotografías. Además, yo creo que el tema de incluir fotografías familiares le da ese toque más cercano, que es lo que buscamos. Más cercano, más humano. El espíritu de trabajo que ha impulsado la Fundación todos estos años es encontrarnos con un Chávez con valores familiares, con valores muy identificables en el día a día de uno, pues. Más allá de las acciones extraordinarias, de su liderazgo, de todo lo que significa encontrar la humanidad, las cartas que él tuvo con sus hijas y con su hijo mientras estaba en la cárcel, en Yare, son elementos de mucha sensibilidad. Y como tú dices, es una historia que está abierta, es una historia que en este libro está narrada desde el comandante Chávez, desde las entrevistas. Esa es otra fuente importantísima, las entrevistas que él sostuvo con José Vicente Rangel. Hay un libro llamado De Yares a Miraflores que las compila todas desde el año 92 hasta el año 2012. Eso es una fuente muy rica. El comandante es muy preciso en las cosas a las que se refiere, y quizás una de los gustos de trabajarlo a él como testimonio es que cuando tú comparas lo que él dice con otra fuente, cuando se refiere a algo, bien sea de un proceso histórico en Venezuela, un proceso histórico en América o en el mundo, el hombre te está echando el cuento que es. Exacto. Entonces es un testimonio con muchísimo valor, porque obviamente el testimonio de su propia vida. Imagínense que pudiéramos tener una entrevista hecha al libertador Simón Bolívar, que él te pudiera echar el cuento, pero además en esto lo que también resalta mucho son las consideraciones que él tiene sobre la historia de Venezuela, la política de nuestro país, la política continental, consideraciones sobre filosofía, sobre economía, sobre la cultura venezolana. Es un documento de la identidad también. Leer la vida de Chávez, cómo se forma, sus primeras lecturas en Sabaneta, luego su formación en la academia, bueno, trazar como un vínculo directo con lo que somos como venezolanos. Ahora, el reto que tiene un libro como este y esta investigación es que por ser tan actual está sujeta a una revisión, y es quizás lo más responsable que pudiéramos hacer. Por supuesto. No está dicho. Solemos creer que la historia está dicha y que lo que dice un libro que esté impreso ya es palabra sagrada. Y no, como toda disciplina del conocimiento, bueno, se van encontrando nuevas informaciones. Bueno, y lo demostró el comandante Chávez, porque la historia, lo que nos contaron a nosotros como historia durante muchísimos años, que incluso estaba instaurado dentro de nuestro sistema educativo, no era la realidad, y estaba impreso en un montón de libros, y fue lo que, bueno, nos explicaron y nos evaluaron durante muchísimos años, y luego llegó el comandante y mandó a parar. El comandante Chávez dijo, mira, ya va, este cuento no es así, a nosotros no nos descubrieron, eso fue un genocidio, esto no fue lo que están planteando, y el Día de la Raza es el Día de la Resistencia Indígena, con elementos como ese. Pensar la historia desde una clave colectiva, pensar la historia no desde los europeos o los norteamericanos, sino desde los venezolanos, los americanos. Decía mucho Chávez, bueno, nosotros recordamos la Pinta, la Niña y la Santa María, las carabelas de Colón, pero no conocemos las embarcaciones que vinieron con Miranda en la primera revolución. Exactamente. Incursión armada contra el Imperio Español, que son el Leandro, el Baco y el Vi. ¿Cómo podemos nosotros vincularnos con nuestra historia en el día a día? No se trata nada más de los grandes procesos,
de las grandes batallas, sino también de la gente común. ¿Qué hace la gente diariamente? ¿Cómo se relaciona? Todo eso es objeto de la historia y creo yo que, bueno, el comandante nos va llevando de la mano en nuestra historia contemporánea, en sus programas de televisión, en sus discursos, en sus alocuciones, en los documentos que generó y por supuesto en su acción completa. La historia está presente en las misiones, la historia está presente en los planes y proyectos de la nación, la historia está presente en los grandes episodios y los grandes temas de interés nacional. En este año que examinamos este periodo, que es el de Victoria Popular, que es el 7º capítulo del libro, es un año donde el gran momento y la gran propuesta del comandante Chávez es la constituyente. Y ahí vemos también que tiene una raíz histórica, o sea, no la saca de la nada. El 19 de abril de 1810, el comienzo del primer gobierno autónomo de Venezuela desemboca en un proceso constituyente. O sea, Chávez no saca eso. Y es importante leerlo, a mi parecer, porque no solamente te va a dar luces sobre la vida del comandante Chávez, sino que cualquier persona de esa generación, digamos la generación de nuestros padres, se puede identificar con esta historia, porque no en vano decimos nosotros que la historia de Hugo Chávez es la historia del pueblo venezolano, porque ahí vamos a encontrar una cantidad de elementos que son puntos de encuentro de esa generación, que vivió en una Venezuela con ciertas características y que se tuvo que enfrentar y trascender eso. Mucho que agradecerle a esa generación, mucho que agradecerle a quienes participaron el 4 de febrero en esa rebelión que nos permite estar hoy nosotros en el país que tenemos, ciertamente. Pero además en este libro yo considero que conocer, como bien dices tú, el origen de este movimiento, no solamente desde la constituyente, sino que íbamos a encontrar hasta cómo empieza a surgir el EBR primero, luego el MBR, cuando trasciende y ya ahora se convierte en partido político, que eso ocurre justamente en este periodo del 94 al 98, que nosotros llamamos Victoria Popular y que conmemoramos ahora. ¿Por qué recomendarías tú a alguien leer este libro? Mira, en principio, bueno, porque yo lo investigué, Eddie. Bueno, voy a decir otra cosa. Okay. Algo más tarde. Okay. En principio, porque es una pieza de información. Okay. Y yo creo que el odio se combate con información. Y yo creo que quienes rechazan al comandante Chávez, quienes rechazan a la Revolución Bolivariana, es desde una profunda ignorancia. Entonces, este libro, en principio, contribuye, como muchas obras que se han hecho alrededor del comandante, a que lo comprendamos en su justa proporción y que entendamos el punto valor que representa el comandante Chávez en la historia de Venezuela, que no sale de la nada, que sale de un contexto muy particular, de una Venezuela que está en un contraste constante entre la opulencia y la carencia, de una Venezuela que viene a ser, por un lado, el ejemplo de la democracia liberal, pero por otro, el ejemplo de la práctica de la represión a la disidencia. Y de una Venezuela que tiene como una impronta histórica de vanguardia continental, que el 4 de febrero es quizás uno de los referentes más importantes, ¿no? Lo que sucede en Venezuela, el 4 de febrero de 1992, va a tener un impacto en todo el continente. Lo que sucede en Venezuela el 6 de diciembre de 1998, con la victoria del comandante Chávez su primera victoria en las elecciones presidenciales de ese año, va a tener un impacto en todo el continente. La aprobación de la Constitución, que ya se sale del periodo del libro, pero también se inaugura una nueva época en el continente. Entonces, poder dar la justa proporción al comandante, y además hay elementos que se pueden investigar, que se pueden contrastar, que se pueden verificar. Y otra recomendación, ya para los militantes, para quienes estamos convencidos del liderazgo del comandante Chávez, del proyecto histórico del comandante Chávez, es un punto de reencuentro. Es un punto de aún más darle más significación y de entender que Chávez era un muchacho como cualquier otro,
con aspiraciones como cualquier otro, pero que en el transcurso de su vida fue asumiendo compromisos, fue asumiendo y poniendo en práctica la conciencia social que desde muy chiquito lo caracterizó, y definitivamente tiene un espíritu patriota que está muy cruzado con su interpretación de la historia y con la posición que tiene Venezuela o la responsabilidad que tiene Venezuela en el continente americano. Te faltó decir que tienen que leerlo porque el prólogo es hermoso. Y el prólogo también de verdad no tiene pérdida. Por favor, una florecita. Mira, y qué difícil es hacer un prólogo porque, bueno, es a veces como lograr captar la esencia de la obra. Pero recuerda que eso no es un prólogo, es a manera de presentación, prólogo. ¿no? De una manera de prólogo. Es así. Tiene como, bueno, es lo que te va a llevar a sumergirte en ese universo. Queda mucho por hacer. Cada uno de esos capítulos en sí mismo puede dar contenido para un libro, para un documental, para reportajes, para más exposiciones. Y la intención es que los contenidos que estén ahí puedan ser inspiración para otras actividades y que podamos, sobre todo, tener ese ejercicio de comprender la historia contemporánea reciente. Y el compromiso además de contarla, de ser nosotros quienes narremos nuestra historia y no dejar eso en manos de terceros que lo hagan con otras intenciones. Y además tú hablabas de ese espacio de reencuentro. Y bueno, nosotros somos una generación bastante joven, por supuesto que sí. Pero además de eso, vienen otros que son mucho más jóvenes y que tienen a Chávez quizás un poco más lejos de lo que lo tuvimos nosotros, que tuvimos el privilegio de crecer, de formarnos políticamente bajo el liderazgo del comandante Chávez, que eso es, bueno, algo grandioso. Entonces ahora nuestra responsabilidad tiene que ser generar productos como este que permitan que generaciones futuras también conozcan al comandante Chávez de la manera en la que la conocimos nosotros. Hay algo que has dicho, Ana, que es una responsabilidad que tenemos como generación. Todas las generaciones que han estado actuando simultáneamente en este proceso revolucionario, que es el dejar testimonio, que somos portadores de historia. El comandante Chávez quizás una de las grandes de los grandes aportes que él hace es cómo podemos lograr formas de democratizar la historia, la memoria. O sea, democratizamos la historia en la medida en que la historia deja de ser contada sobre personas específicas, sobre gobernantes, sobre líderes o sobre familias o sobre lugares muy particulares, ¿no? Sino cuando se amplía un poco más el relato hacia las mayorías. Pero también democratizamos la historia cuando la historia deja de ser escrita con un lenguaje tan pesado, tan aburrido, que sabe a remedio, que es imposible. ¿Tú consideras que no te pusiste aburrido en el libro? Yo considero que no, espero que no. Espero que no, y si sabe un poquito de remedio es estrictamente necesario. Estrictamente necesario. No, estamos seguros. Pero es como un Teragrip o algo así que suavecito, pues no es una inyección. No, sí, pasa colado. Eso. Pero también se democratiza cuando todas las personas se hacen conscientes que son portadoras de historia y que tienen una historia que contar. O sea, que la historia no es nada más de historiadoras que se gradúan. No. Que la historia que es materia de todos nosotros. Y en un proceso histórico tan relevante como la Revolución Bolivariana, en un momento donde están coincidiendo tantos fenómenos económicos, sociales, culturales, cada uno de nosotros que ha estado en esta etapa de vida y que ha trabajado y que ha tenido experiencias tan valiosas, bueno, es una responsabilidad que podamos unirlas en esto, y que la historia no tiene que ser nada más de un sector específico de personas que van por ahí con sacos como, ¿no? Y hablando muy lento. En sepia. Ajá, y en sepia. No se trata solamente de eso, puede tener más movimiento, más colores. Es necesario que lo tenga, sobre todo, como tú dices, a las nuevas generaciones. La presencia del comandante Chávez en los medios de comunicación, en las redes sociales, cada vez está más disminuida. La Fundación Hugo Chávez tiene un objetivo de lograr preservar el patrimonio del comandante Chávez y divulgarlo, hacerlo presente. Sabemos que cada vez más, por lo menos en las plataformas como YouTube, conseguimos menos contenido. Hay veces ¿Por que qué se crees carga tú más. que pasa eso, vale? Mira, porque hay un control de la fuente histórica.
nosotros estamos ahorita en una lógica actual en esta sociedad del conocimiento, en esta industria cultural de masas, donde la fuente histórica o lo que genera información está sujeto a lógicas privadas que cada vez están más restringidas. El hecho de que X sea de Elon Musk significa que todo lo que esté en X, antiguo Twitter, que es fuente histórica para investigar lo que ha sucedido en este mundo desde hace más de 10 años, está restringido a las decisiones que él tome. Ahí están todos los mensajes de Chávez Candanga, de la cuenta oficial del comandante Chávez. Y si él lo decide, la perdemos. No, que no lo decide. Entonces, bueno, nosotros tenemos los respaldos de digamos, las capturas de cada uno de esos, pero tienes razón, perdemos la propiedad de ese contenido o el control de lo que ocurre con eso. Entonces estamos como en una etapa de hiperindividualización de esa propiedad de las compañías, de lo que sucedía a principios del siglo XX, de la lógica de los grandes magnates, ¿no? Los magnates de la energía eléctrica, los magnates del petróleo, los magnates automotrices, ahorita los magnates de Twitter, los magnates de Facebook, de Amazon, de cómo circula la información, hasta dónde llega y qué tipo de información es. Bueno, antes de que nos desviemos del tema original del podcast, porque es que, bueno, mira, nos podemos sentar aquí, Alejandro y yo, y pasar horas conversando y echando cuentos. Vamos a hacer una breve pausa mientras les mostramos un poco sobre la sala 13 de abril, a ver si definitivamente se animan y vienen al Cuartel de la Montaña a ver en abril la sala Revolución de Abril. Mientras ven estas imágenes, nosotros pues nos vamos a tomar un cafecito y regresamos para hablar específicamente del capítulo Victoria Popular. Muy bien, Victoria Popular. ¿De qué año? ¿Qué año, Alejandro? Del 94 al 98, el último. Ajá. Bueno, sí, después de ver estas imágenes de nuestra hermosa sala Revolución de Abril, usted de verdad se animó y vino al cuartel. Yo le voy a pedir que cuando llegue le diga a alguno de nuestros guías, cuando lo reciba: mire, yo vine al Cuartel de la Montaña porque vi el podcast Chavistamente y me llamó la atención la sala. Déjenos sus datos por allá y si viene, porque bueno, puede recibir después una agradable sorpresa a través de sus redes sociales. Y dejando esta incógnita aquí como una campaña de intriga, sorpresa. ¿Verdad? Una agradable sorpresa. Quedé pensando. ¿Viste? ¿Tú también quieres una agradable sorpresa, Alejandro? Siempre. Bueno, entonces anda para la sala, ve tu documental y deja tus redes sociales. Ok. Quedamos aquí, vamos a seguir conversando sobre Victoria Popular. Bueno, el libro tiene, su último capítulo es Victoria Popular. Quizás son los 4 años más intensos de la vida del comandante Chávez. Ya ha salido de la cárcel de Yare. Recordemos que Chávez sale de la cárcel por una medida jurídico-administrativa que dicta el presidente Rafael Caldera, que es el segundo gobierno de Rafael Caldera. Es una figura que se llama sobreseimiento de la causa. Lo que va a suceder después es un... ¿Qué implica ese sobreseimiento? Mira, no es un indulto y no se trata tampoco de un perdón. Es una medida administrativa que deja sin curso las penas que estaban o la condena que estaba en efecto. Lo que comienza después es un gran movimiento en todo el país. Desde la cárcel el comandante Chávez ha aprovechado ese tiempo para organizar el MBR 200. El MBR 200 existe como organización militar desde 1982. Se amplía como un movimiento con más participación civil alrededor de 1986 y es la organización que lidera la operación Zamora, Ezequiel Zamora, que es el levantamiento de la rebelión del 4 de febrero del 92. Pero también es una organización político-territorial de mucha importancia. Durante el año 94, el comandante Chávez comienza un recorrido por todas las ciudades de Venezuela. El libro tiene registros de Barinas, de Ciudad Bolívar. Acá a partir de la página 349 podemos ver... bueno, aquí sí, y muchas de estas fotografías que aparecen acá, de cuando estaba en Barinas, en marzo, aquí aparece marzo del 94, y lo que hablábamos de la alimentación permanente de esta historia, ya nosotros tenemos muchos más datos específicos. La precisión. Sí, y estoy segura que a medida que vayamos ahondando en cada una de estas etapas, con el apoyo del pueblo como lo hemos recibido, vamos a tener más datos y más especificaciones. Bueno, esta etapa, como les decía, es una etapa muy intensa, el recorrido por el país, la gira de los 100 días,
¿Y cómo estaba Venezuela cuando sale el comandante Chávez? ¿Cómo Un estaba desastre. Venezuela en el 94? Mira, Venezuela en el año 94 está en un proceso de aplicación de las medidas neoliberales que enunció y empezó a aplicar Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno en el 89. Hay una gran deslegitimación de los partidos políticos. Recordemos que Carlos Andrés Pérez sale en el año 93 enjuiciado. Él es la máxima figura de Acción Democrática, es presidente por Acción Democrática. Fue tanta la decadencia del sistema de partidos que Caldera, que era fundador de COPEI, renuncia a COPEI y crea un partido que se llama Convergencia, que El llamaron chiripero. el Chiripero. Claro, en el Chiripero se reúnen multiplicidad de organizaciones muy pequeñas de izquierda, de derecha, que bajo el liderazgo de Caldera, bueno, se posicionan en la presidencia de la República con el partido Convergencia. Claro, él también ahí Hay una ordena ruptura. el descontento que había en una crisis no solamente de partido, sino institucional. Y entonces ahí va pues sumando inconformidades. Hay un sistema que se está agotando porque esa partidocracia que se instala en Venezuela después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, que básicamente es un juego de poder entre Acción Democrática y COPEI cada 5 años, las elecciones. Quítate tú para ponerme yo. No hay mayor diferencia entre los proyectos políticos o las propuestas al país, pero también el golpe durísimo de la rebelión del Caracazo del año 89 deja al descubierto un sistema que en lugar de plantear una plataforma de negociación, en lugar de plantear las reformas de una forma consensuada, saca a los militares y a los policías a la calle y comienza un periodo de represión que no termina en el año 89, que eso es importante también aprovechar y resaltarlo. La década de los 90 es una década de persecución, de represión, de criminalización de la protesta. El mismo MBR 200 en estos años, en el año 95, 96, era sujeto de persecución. Muchísimo. Metieron preso al presidente Nicolás Maduro, metieron preso buscaron meter preso mucho tiempo a Freddy Bernal. Aquí vimos los testimonios en parte de los trabajos que hemos hecho en la fundación. Pero también hay una crisis económica fuerte, porque el país, Chávez lo definió como el proceso de desnacionalización, que es la privatización de las empresas del Estado. Se está negociando la venta de CanTV, ya se ha vendido Viasa, ya en la década de los 90 se negocia la venta de las empresas prestadoras de servicios turísticos, de hoteles, la banca. El año 97 ya hay un plan en marcha para la venta de PDVSA, el plan Araguaney que tanto habló el comandante Chávez. Así que hay un proceso de desnacionalización, hay un proceso de fractura de la partidocracia, hay un proceso de criminalización de la protesta, pero por otro lado hay un proceso de organización de las fuerzas alrededor del liderazgo del comandante Chávez que es impresionante. El MBR en el año 97 pasa a ser un partido político. Eso fue una discusión muy encendida entre los militantes del MBR porque, bueno, era prácticamente pactar con el sistema o hacerle el juego a los partidos políticos, pero era la forma de participar a lo que ¿Recuerdas cuando hablamos con William, que en paz descanse, sobre ese momento crucial de esa asamblea en la cual se decide pasar a ser partido político y el comandante ese liderazgo impecable, la palabra precisa, para lograr que por unanimidad pues todos aceptaran esa transición y sobre todo no solamente lo de conformarse como partido político, sino participar en unas elecciones después de que veníamos de por ahora por ninguno, que era constituyente ya y había pues un llamado abstencionista justamente en estos años cuando sale de la cárcel, ¿cierto? Sí, y el comandante, creo que una de las cosas que caracteriza al comandante en esta época, y lo podemos ver en el libro, esa medición de fuerzas, ¿no? Esa necesidad de dar una respuesta. En el año 96, cuando Caldera anuncia el plan, la Agenda Venezuela, que es la agenda con fuerza que va hacia la privatización, es cuando el comandante Chávez anuncia al país la Agenda Alternativa Bolivariana, que tiene dos objetivos principales: el combate a la desnacionalización que venimos hablando, la recuperación de las empresas del Estado venezolano, las empresas estratégicas de energía, las empresas estratégicas de comunicaciones, la banca, sobre todo, y tiene también que ver con el combate a la pobreza, que es el otro mal profundo que deja el puntofijismo, que deja esos últimos años de la Cuarta República. Hay en el comandante Chávez también en este periodo una participación
muy activa en los medios de comunicación. Lo podemos ver en la prensa regional. El diario La Razón, particularmente, tiene una columna que es la columna patriótica. Todo el año 96 y parte del año 97 hay intervenciones, análisis, reflexiones del comandante, que son reflexiones de la coyuntura, pero también la propuesta, para dónde vamos, que es la propuesta de Que la además constituyente. tuvieron el tiempo necesario estando en la cárcel para desarrollar todas estas propuestas políticas, porque recordemos que desde Yare se gesta como salir del laberinto, se termina de armar ya el proyecto Simón Bolívar e incluso el libro azul que venía pues con muchas partes ya desde antes de que están gestando el movimiento, pero de cierta forma esa cárcel escuela se convirtió en las condiciones idóneas para que ellos no tuviesen que estar pendientes de que los atraparan, porque ya los habían atrapado. Y entonces la conspiración se hacía de cierta manera con la libertad de concentrarse específicamente en esa creación de contenido, en el estudio y en la preparación no solamente del comandante Chávez, sino de todos quienes lo acompañaron dentro del movimiento para ya toda vez que salieran tener un plan concreto y una estrategia de acción que estaba pues sumamente clara, ¿no? Y eso lo vemos ahí, el tema de la disciplina y la organización del comandante Chávez en todo momento. Sabes que hay en esta etapa mucho estudio, mucho sondeo, mucho análisis de coyuntura. Latinoamérica está en un repunte del neoliberalismo. Estamos en un contexto donde Carlos Menem es el presidente de Argentina, Alberto Fujimori es el presidente de Perú, Portugal y España han hecho inversiones, cuantiosas inversiones en países de Latinoamérica. Hay un periodo que muchos llaman como el periodo de la Reconquista. España está en esa conmemoración de los 500 años del descubrimiento, ¿no? En ese contexto, bueno, la insurgencia del ejército zapatista en México, la resistencia del pueblo cubano que está en pleno proceso del periodo especial. En este continente que se está reconfigurando, ya ha sucedido el primer foro de Sao Paulo en 1990. El comandante Chávez, de hecho, participa en el sexto foro de Sao Paulo del año 96, que se hace en San Salvador. Él refiere que no tiene oportunidad de participar, de ser vocero, pero sí de establecer muchísimos contactos. Y como sabemos, el foro de Sao Paulo es la instancia organizativa de las fuerzas de izquierda del continente. Y que esa visión de unión y de establecer alianzas estratégicas vino, inmediatamente sale en libertad, porque recordemos que su primera gira internacional la hace justamente en el año 94. Va a Colombia, en Colombia además a se Chile, empapa de ese proceso constituyente que estaba viviendo Colombia. que incluso lo vinculan con la guerrilla colombiana ya desde temprano. Exacto. Uno lo puede ver en la prensa de la época. Va a Cuba en el 94. Ese primer abrazo. Aquí tenemos una foto en el libro muy bonita, muy representativa de ese momento. Vamos a ver si aparece rapidito, porque esta va a ser una foto que después vamos a ver durante las décadas siguientes. La conseguí. Ah, mira, tú primero. Mira, que además está con Petro ahí en el 94. Ajá. Las vueltas, ¿no? ¿Quién iba a pensar, verdad, en la Latinoamérica de ese momento, que unos años más tarde se iban a encontrar como jefes de Estado Hugo Chávez, Lula, Kirchner, Evo, Correa, el vuelco que dio nuestra América gracias al impulso también del comandante Chávez y ese despertar de nuestros pueblos es impresionante. Era algo que no se concebía unos cuantos años antes. Una de las cosas que tenía el comandante Chávez en estos años era la conmemoración del Congreso Fictiónico de Panamá, que él quería en el año 1996, que era una fecha redonda del Congreso, poder tener una ocasión de poder crear o reimpulsar esa instancia de reunión de pueblos americanos sin la participación de Estados Unidos y Canadá, que finalmente se cristaliza en la CELAC en el año 2012. Pero esta es una década también que, si bien hay un despliegue territorial, hay un despliegue a nivel continental, hay una fase de estudio, hay una fase de análisis y de constante medición de estadísticas. Esta creo yo que es el gran periodo donde se forja el vínculo profundo del comandante Chávez con las bases
del pueblo venezolano. Lo conversaba hace poco con Rosana Álvarez, que es investigadora también de aquí de la Fundación. En esta década de los 90 se forja un vínculo entre el comandante Chávez y la base popular, los distintos movimientos que existían en el país. Los movimientos populares no nacen el 4 de febrero de 1992, toda esa tradición de organizaciones sociales, culturales, que se van sumando a la propuesta del comandante Chávez, y que veníamos hablando fuera de cámara también, cómo el comandante Chávez aprovecha ese momento de fragmentación profunda de la partidocracia, ese momento en el que hay en el espíritu político nacional una esencia de cohesión de los diversos, que en el chiripero, mira, ya años después, 4 años después. Lo de que le aprovechó todo el mundo, es decir, Caldera se apalancó justamente en la situación del comandante Chávez para lograr ese respaldo. Caldera revive con el discurso que da ante el Congreso después del 4 de febrero. Y sin duda alguna, el modelo político de Caldera llega a buen término por la habilidad que tiene Caldera, pero también, digamos, por el espíritu de conciliación y de encuentro nacional que tiene el comandante Chávez y que propone el MBR-200. El MBR-200 no proponía un choque directo con las fuerzas políticas, no proponía en ningún momento la persecución, no proponía la exclusión de ninguna fuerza. Sin duda alguna, la gran herramienta de convocatoria y la gran estrategia es la constituyente. Veamos quiénes participan en la fuerza de izquierda, derecha, ampliada centro. la convocatoria y una participación diversa. Entonces, ante esa fórmula del sectarismo bipartidista, la convocatoria amplia que bebe mucho de los movimientos sociales y de las organizaciones políticas que tienen quizás sí vocaciones no revolucionarias sino reivindicativas, pero que sin duda alguna está un interés nacional por encima de todo. Chávez en esta década reúne muchos elementos del interés nacional, de un genuino interés nacional, por el encuentro, por la discusión, por la inclusión en un proceso político que durante 40 años había sido francamente feroz en cuanto a las disidencias, y se había instalado, como existe el bipartidismo gringo entre demócratas y republicanos, que no hay otra opción, no hay otra vía, sino a través de incluso, como decía la Constitución de 1961, la participación política es exclusiva a través de los partidos. Chávez rompe con esa lógica en la década de los 90, y precisamente esa lógica es la que nos lleva, después de su victoria en el año 98, a la gran convocatoria y la gran victoria de la constituyente en el año 99. Sería sin lugar a dudas ¿cuál sería tu capítulo favorito de esta primera historia? ¿Tú dirías que tu favorito es Victoria Popular o tienes algún otro favorito? Mira, yo creo que... Yo tengo el mío. Yo creo que Victoria Popular es uno de mis favoritos, sin duda alguna. La Forja del Comandante también, que es un periodo en los años 80 muy, muy importante en la vida del comandante. Que tiene que ver también con su vida en el Orza. Sí, La Forja es hermosa, sobre todo por esa relación que tiene con los pueblos indígenas Con el en el terruño. Orza. Eso es... Pero creo que aquí la fuerza popular, el liderazgo que se construye en estos 4 años, que es como la síntesis de todo Chávez, pues uno puede ver para todo lo que fue en esos 4 años, se cristaliza, se cohesiona todo y se confabula para que se encuentre Chávez con la victoria, como lo dijo en el libro azul. Sí, aquí ya se va cosechando tantos años de brega del comandante del movimiento. ¿Cuál es tu capítulo favorito? Ay, a mí me encanta Soldado Hecho Pueblo. Es que es la Vuelta a Barinas. Claro, además porque me parece que ahí está lleno de rebeldía y a la vez ávido de tanto conocimiento, y el regresar a Barinas en ese momento, luego irse a Oriente, creo que además el diario de operaciones, que viene por ahí. Ajá. Estás trabajando en eso ya, ¿verdad? Sí. Ajá. Mira que viene la entrega en estos días. El diario de operaciones, para quienes nos escuchan ahorita y nos están viendo, desviando el tema también. Porque no ha hecho la tarea. No ha hecho la tarea. El diario de operaciones es un diario que hace el comandante Chávez en el año 77, cuando forma parte de operativos antiguerrilleros en las montañas de Oriente. Y es un momento también muy representativo porque hay como un quiebre.
hay como un quiebre en lo que él ve la realidad y lo que supuestamente es la realidad que se le impone desde las Fuerzas Armadas y desde la política del momento, Ese ¿no? momento de las decepciones, yo creo que la forma en la que el comandante Chávez encara las tormentas de su vida, para mí es asombroso y es absolutamente inspirador. Y lo que ocurre en este periodo Soldado de Ocho Pueblos, que va, bueno, entre el 75 y el 82, es decir, hasta que asciende a capitán, pues lo que pasa ahí a mí me parece maravilloso. Cómo crece él políticamente en sus relaciones y además hay que se enamora de Nancy y es una historia de amor tan hermosa que sí, es mi favorita. Es una bonita historia de amor de jovencitos. Sí, sí. Eh, bueno, la invitación es para que todo el mundo vea el libro. Los distintos capítulos tienen sus caídas. Y después nos comentan, bueno, ¿cuál es tu capítulo favorito? A ver cuál tiene más pegada, ¿verdad? Mira, hay una de las cosas que en este periodo que nos puede ilustrar mucho de lo que es el comandante Chávez, que está en ese último discurso que da cuando gana en el año 98. Déjame buscarlo por aquí rapidito. ¿A qué te gano? Yo creo que me vas a ganar. Aquí dice Chávez, esto lo dice en el primer discurso: todos unámonos y seremos invencibles. Yo los llamo, vamos ahora a abrir el camino de la Venezuela nueva. Repito, compatriotas, aquí desde lo más profundo de mi alma, mi agradecimiento. Yo estoy lleno de amor y de ahora en adelante cuenten conmigo para siempre, con mayor vigor, con mayor entrega. Ustedes han comenzado a escribir las páginas del nuevo siglo. Venezuela, bien pudiéramos decirlo, ha entrado en el siglo XXI, tal cual. Eso es. Yo creo que es una bonita forma de finalizar el libro porque es la invitación al porvenir. Es la invitación a construir un país en lo que ya no se podía más. O sea, la narrativa que había en este país es que ya habíamos llegado a la democracia. Esto es lo que es, nos quedamos con los adecos, nos quedamos con los copellanos, bueno, nos tocó esto a nosotros. No había alternativa. El 4 de febrero desde aquí mismo, esa alternativa comienza a ser posible. Y ya esta victoria y a lo que nos dice el comandante Chávez, estamos entrando en el siglo XXI. Y como siempre lo dijo, la Revolución Bolivariana, la última del siglo XX y la primera del siglo XXI. ¿Y de qué forma entramos al siglo XXI? Que sería para continuar este libro. Bueno, con la constituyente, que es quizás el episodio político más representativo de nuestra historia. Y quizás después de la independencia es el momento político de mayor trascendencia nacional y continental, que abre sin duda alguna el siglo XXI, no solo a Venezuela, sino todo el continente americano. Veamos qué pasa en América después de 1999. Mira, Alejandro, hay una pregunta que me han hecho varias veces. ¿Por qué ese nombre tan largo del libro? ¿De dónde viene? Yo sé la respuesta, pero coméntale a los demás para no estar yo todo el tiempo ahí dando esas explicaciones. Mira, ¿sabes qué? Esa fue una forma como él mismo se definió en una entrevista a José Vicente Rangel. Esas palabras vienen de una misma consideración que hace Chávez sobre sí mismo. Está aquí. Ah, mira. Sí, el 15 de diciembre de 1994. ¿Qué dice el comandante Chávez? Así como el agua, José Vicente, el agua está en estado sólido, en estado líquido, pero es agua. Soy un hombre, soy un soldado venezolano, soy un luchador venezolano. Antes del 4 de febrero, por obligación, estaba en el ejército. Y para poder romper con el esquema dominante, pues teníamos que montar una conspiración, no teníamos otra manera. Ahora no. Soy un militar en retiro, ando en la calle construyendo un movimiento cívico que está, sin embargo, impregnado por un grupo de militares en retiro que tenemos la concepción patriota, nacionalista, bolivariana y revolucionaria. 15 de octubre de 1994, hace 30 años, y que vigente sigue como siempre el mensaje y la palabra del comandante Chávez. Así es. Mira, ¿tú te consideras que tienes una mente chavista o que hablas chavistamente? Sí, definitivamente uno tiene una concepción chavista de las cosas. O sea, tu mente es chavista, tú sí eres chavistamente. ¿Cómo es la cosa? Mira, ¿por qué te digo? Bueno, pensar en términos a veces de algo que es muy escuálido.
dices, no, eso es un pensamiento chavista. Ajá. Completamente. Hay razonamientos muy espontáneos que definitivamente son muy chavistas. Hay esa necesidad a veces de romper protocolos, que creo yo que es una forma muy chavista de ser. Y yo particularmente, bueno, por temas de profesión y por temas de oficio, el pensamiento histórico, pues. Todo tiene que ver con historia, todo tiene una fecha, todo es un porqué. ¿Quiénes fueron? ¿Dónde estuvieron? Eso también creo yo que es un pensamiento muy chavista. A ver si me acuerdo de las preguntas rápidas. ¿Dónde está el guión? Sí, aquí. A ver, necesito mi chuleta, por favor. Este es el momento. ¿Dónde está el guión? Este es el momento de hacer el sticker. Aquí se graba para hacer el sticker en este momento. Gracias. A ver, que no los recuerdo todos. Ajá. Aquí voy. Chavistamente hablando, dime, rápido sin pensar, Alejandro Miguel. Una frase. ¿Ah? Una frase Chávez. Ajá. Váyanse al carajo, yanquis de mierda. Muy bien. Una fecha. Historiador. Una fecha. El 20 de octubre del 2012. ¿Por qué es cerca de tu cumpleaños? Sí, por esa fecha. ¿Y por qué también? El golpe de timón. Ok. Un lugar. Mira, un lugar asociado a Chávez, la academia, definitivamente. Un personaje. Zamora. Una canción. Y bajaron. Pero No. cántame un poquito más, vale, por favor. Yo vinando canto, pero eso es muy Chávez. Ok. Una imagen. Una imagen asociada a Chávez, Cuando tú cierras los ojos y piensas el comandante Chávez, ¿qué imagen se viene a tu mente? Avenida Bolívar. Repleta. 4 de octubre. Esa yo creo que es una imagen que asocio mucho al comandante. Muy bien. Esta imagen que ustedes ven en el libro, esta imagen que está acá, que fue la seleccionada para la portada, este muchachito que está montado en el jeep es Hugo, ya no es nada chiquito, es el hijo del comandante Chávez, y esto fue en ese periodo en el que ellos estaban en el Orza, donde el comandante ya no tenía digamos, Mando de tropa, mando de tropa. estaba perseguido. Buscaron neutralizarlo, minimizarlo, y ahí por lo contrario se creció, y como contábamos era una de las etapas más bonitas. Yo los voy a dejar con esta imagen por si acaso todo lo que hemos dicho no los convenció de ingresar a la página www.hugochaves.be. Dije creo que una W de más, pero bueno, ya saben, hugochaves.be, ahí van a encontrar este libro, Hugo Chávez, hombre, soldado y luchador venezolano. Por favor, tómense un momentico, ojenlo, vean las fotografías, conéctense con esa energía tan bonita y tan amorosa del comandante Chávez. Estoy segura que no lo lamentarán y que se llenarán de esa poderosa magia que nos sigue transmitiendo el comandante Chávez. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Alejandro, historiador de la Fundación, asesor, amigo de la casa y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Chavistamente. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ingresen a la página hugochaves.be y vengan al cuartel de la montaña. ¿Qué están esperando? Nos vemos en el capítulo 4. Hasta luego. No soy monedita de oro, como dice la canción. Yo ni me acordaba. Esto es como un fuego sagrado. Para los amargados de Twitter es la Yo me repetición. siento encarnado en ustedes.